Yo creo que en Colombia estamos buscando alternativas como las estamos buscando en la humanidad. La humanidad lleva un siglo escandalizándose de su propia violencia. La humanidad lleva un siglo diciendo, bueno, ¿qué nos pasa como seres humanos? ¿Será que la violencia forma parte de nuestra esencia humana? Y estamos descubriendo también que la violencia es un aprendizaje colectivo. Y nuestras propias violencias nos están escandalizando. Yo creo que ese es uno de los elementos más importantes del cambio y la transformación cualitativa de la humanidad. Nos hemos sentido profundamente avergonzados de la violencia a la que nos condujo la civilización occidental, la civilización eurocéntrica, el conocimiento, la racionalidad, pues nos llevó a vivir dos guerras como la Primera y la Segunda Guerra Mundial y luego, no menos importantes, todas esas guerras de baja intensidad que empezamos a sembrar por el mundo entero con tal de no utilizar a Europa como campo de batalla. Y yo creo que lo mismo nos está pasando en Colombia. Hemos tenido que mirarnos en el espejo de nuestras propias violencias. Hemos ejercitado todas las violencias sabidas y por haber, ¿sí? Y empezamos a sentir vergüenza. Yo creo que en Colombia empezamos a darnos cuenta de eso y empezamos a buscar alternativas. Por ejemplo, ver en los periódicos a los muchachos de las FARC cargando a sus niños que no habían podido en medio de la guerra tener hijos. Y entonces soy profundamente sensibilizados con su bebé y a ese papá guerrero, macho, patriarcal, porque está regulado por la guerra, que es la esencia del patriarcalismo, cargando su bebé. Y yo creo que esos son símbolos, porque como somos seres culturales, somos seres simbólicos. Esos símbolos nos van transformando, va transformando su propia intimidad, va transformando su propia subjetividad. Y yo creo que eso es lo que nos va a ayudar a construir esa sociedad que empezamos a transitar y en la que estamos moviéndonos. El miedo proviene, a mi forma de ver, de un instinto natural que es un instinto agresivo. Yo creo que lo que es cultural o lo que hemos construido los seres humanos es creer que la única forma de manejar el instinto de la agresión es a través de la violencia. Pero la violencia es solamente una mediación que nos han enseñado para manejar el miedo. El que ejerce la violencia tiene profundo miedo al otro a quien se le ejerce y la ejerce desde el poder, desde ese poder reconocido. Digamos, estamos educados a través del miedo al que supuestamente tiene más poder. Desde niños nos educan en el miedo a los papás, entonces los papás piensan que la mejor forma de regular al niño es sembrándole muchos miedos, el miedo al coco, va a venir el coco y te va a llevar, sí, el miedo a Dios, sí, es la primera relación que tenemos los niños y las niñas con eso que se llama Dios, es un señor, un ojo grande que te vigila y que está pendiente de a qué horas te equivocas para caerte y para condenarte por toda la eternidad. Lo primero que hace el poder con el miedo es obligar a obedecer. Y empezamos a sentir un gustirrinín con la obediencia, ¿no? Porque en el colegio izan bandera a los obedientes, en las empresas le dan primas extraordinarias a los más obedientes. Yo no conozco todavía un colegio que hice bandera al desobediente, ni una empresa que le dé una prima especial al profesor o al empleado díscolo, a ese que cuestiona. Que Tian de la Boétie escribió el Contra Uno, ¿sí? Que la servidumbre voluntaria, que el poder del poderoso depende del nivel de obediencia de los dominados. Entonces, eso lo sabe el papá. Lo sabe, nadie lo enseñó, pero lo sabe, ¿cierto? Y lo sabe la mamá, y lo saben los hermanos mayores, y lo saben todos los que representan algún nivel de poder en una sociedad que se concibe el poder como lógica de dominación. Luego, los profesores piensan que la mejor forma de mantener el orden es el miedo.
porque en esta sociedad los malos son los que pierden y los buenos son los que ganan, porque es una cultura construida desde la bondad igual a los fuertes. ¿Sí? Y la verdad está de parte de los fuertes y por lo tanto los fuertes tienen derecho a imponer obediencia. Y eso es lo que pasa en esta cultura patriarcal. Nosotros que tenemos miedo, delegamos nuestro poder a los más fuertes para que nos protejan. Además porque la violencia tiene una particularidad que siempre es cobarde. Esta cultura legitima la violencia de los fuertes contra los frágiles. Tiene legitimada la violencia de los fuertes contra los frágiles. Si un policía le pega a un estudiante, lo está imponiendo el orden. Si un estudiante le pega a un policía, es terrorista. Si un papá le pega a un hijo, lo está educando. Si un hijo le pega a un papá, es contra natura. ¿Sí? Si Europa bombardea a Siria, está llevando la paz y la civilización, pero si un sirio pone una bomba en un aeropuerto en Bruselas, es el terrorista más grande del mundo. Si un policía mata negros en Estados Unidos, tenía miedo porque los negros son violentos, pero si un negro mata policías, eso es inadmisible. La sociedad no es capaz de reflexionarse a partir de lo que sucede. Nos escandalizamos, por ejemplo, con el abuso sexual de los niños y las niñas. Pero esta sociedad no se pregunta por qué produce abusadores. ¿Por qué en estas sociedades triunfa siempre la derecha? Pues porque la derecha se presenta como papá, y digo la derecha porque podría decir la izquierda, ojo, que también es profundamente patriarcal la izquierda. O sea que... aprendió de la derecha. Sí, aprendió de la derecha. O sea, creyó que lo importante era cambiar de sujeto, no cambiar de contenidos. Tenemos miedo a vivir una cosa que no sabemos qué es, porque tenemos miedo al incierto. Esta cultura es una cultura de las certezas. La cultura sedentaria, que le llamo yo, es una cultura basada en que lo que nos da seguridad, lo que nos da alegría, lo que nos da satisfacción es la certeza. Y nos educan con miedo a lo incierto, a lo que no conocemos. Entonces, le tenemos miedo. La violencia sabemos lo que produce, la guerra sabemos lo que produce, pero ya no sabemos desenvolver en ello. No sabemos qué es desenvolvernos en una realidad distinta, en una realidad donde no nos matemos, donde no nos regulemos a través del odio, donde no nos regulemos a través del temor, ¿sí? Donde no nos regulemos a través de la obediencia. A mayor miedo, menor felicidad. Porque todos y todas hemos experimentado la felicidad. Y si todos y todas hiciéramos el ejercicio de en qué momentos hemos experimentado la felicidad, nos daríamos cuenta de que son aquellos momentos en que hemos sido profundamente nosotros y nosotras. O sea, que hemos sentido profundamente este cuerpo, ¿sí? Que hemos sentido profundamente cómo la vida transita a través de las neuronas y de las células de todo tipo que conforman este cuerpo y que de alguna forma se vuelven gozosas, ¿sí? Y dan esa sensación de placidez y de alegría de estar vivo, ¿no? Cuando uno dice, uy, estoy vivo, sigo vivo, ¿sí? Y el miedo constriñe, el miedo hace que todas nuestras células como que se pongan tensas. Y la felicidad depende de la distensión, ¿no? Depende de la alegría de transitar. Entonces, yo creo que son inversamente proporcionales. Yo creo que eso hace que de alguna forma en esta sociedad siga triunfando el no a la paz, el no a la violencia, el no, sigue triunfando de alguna forma el miedo social a todo lo nuevo. Y eso lo saben muy bien los poderosos, pero no lo saben por malos. Y yo creo que eso es muy importante porque si uno se deja meter en la lógica de que el otro que piensa distinto a uno es la encarnación de la maldad, uno simplemente está reproduciendo la cultura que quisiera cambiar. Tenemos miedo al amor. Yo creo que si queremos algún día cambiar, tenemos que empezar a entender el poder en lógica de solidaridad, el poder que da la empatía con el otro, el poder que da el amor. Yo creo que tenemos que empezar a pensar el amor, la capacidad política del amor, la capacidad de transformación que tiene el amor, cómo el amor puede transformar. Y el amor no es un acto generoso de yo que soy tan amoroso que amo hasta... No, el amor no es algo que yo siento, el amor es una mediación a través de la cual se transforman las relaciones humanas. Hoy hacemos del amor el encuentro entre dos miedos,
con la idea de superar cada cual su propio miedo y con la profunda tragedia de no encontrar superar el profundo miedo que teníamos en el cuerpo del otro o de la otra. Y eso es una tragedia diaria que nos produce insatisfacción e infelicidad. Tenemos que darnos cuenta de que esta sociedad, esta cultura nos hace profundamente infelices. Y si hay alguien, algún ser que en algún momento se nos va a aparecer para preguntarnos algo, nos va a preguntar si fuimos felices con la vida que nos dio. Y yo creo que esa tiene que ser nuestra preocupación fundamental, y eso es lo que nos va a hacer construir un país en paz, porque va a ser una paz gozosa, va a ser una paz no ajena al conflicto, sino que disfruta el conflicto. No una sociedad unánime, sino una sociedad que disfruta la diversidad, la diferencia, que se encuentra todos los días con una persona con la cual conversar y que esa persona le enseñó algo y tú le transmitiste algo, y como se transmiten en un jardín y se conservan las plantas en un jardín, donde las hormiguitas son importantes, el pajarito que llega, todos los seres que rodean ese jardín, hace que ese jardín sea hermoso. Imaginemos la sociedad de esa forma y de pronto algún día nos ocurre hacerla. Y de alguna forma yo creo que nosotros tenemos que desarrollar pedagogías para liberar a los niños y a las niñas de los miedos que les hemos enseñado desde pequeñitos. Cómo lograr que nuestros colegios sean espacios donde el miedo, no el miedo del profesor al alumno ni del alumno al profesor, sino unas relaciones que no estén reguladas por el miedo. Cómo hacer del aprendizaje un disfrute y no una nota a través del miedo. Cómo hacer del deporte un disfrute y no un miedo al otro que tiene más fuerza que yo. Yo creo que se disfruta tanto la libertad y es tan importante enseñar a disfrutar la libertad del miedo que haría mundos profundamente gratificantes y profundamente plenos de lo que buscamos todos y todas, que es la felicidad en el fondo, o sea, sentirnos profundamente satisfechos de lo que significa nuestra vida y de la razón por la cual la vida empezó a transcurrir a través de este cuerpo. La paz es construir unas relaciones distintas entre lo masculino y lo femenino. Por ahí pasa la paz. Yo creo que es la esencia de la paz, porque los varones somos muy agresivos porque tenemos mucho miedo no a las mujeres, sino a lo femenino que nos habita. ¿Sí? Nos pasamos toda la vida escondiendo nuestra propia feminidad, porque es que lo que llamamos femenino no es de las mujeres, es humano, sino que los hombres nos han enseñado a reprimir aquello que nos transita como femenino, y tenemos profundo miedo. Una relación distinta entre lo masculino y lo femenino, una aceptación profunda de lo femenino que me habita, un sentirme feliz por ser un ser sensible, un sentirme feliz porque tengo ganas de llorar y las lágrimas son el bálsamo del alma. Uno está triste o compungido o deprimido y se pega una llorada y queda como nuevo. Pero como los varones de esta sociedad no nos permitimos eso, necesitamos una botella de aguardiente, o sea, hacerlo en medio de la inconsciencia para poder llorar, pues eso nos hace profundamente agresivos. La paz pasa por encontrarme con lo femenino en el cuerpo del otro o de la otra, porque lo femenino ya no es una vagina, ¿sí? Lo femenino es algo que nos habita. Entonces es encontrarme en la diversidad de mí mismo con la diversidad que está en lo otro y en el afuera. Y entonces eso nos va a llevar a tener unas relaciones distintas entre los hombres y las mujeres que no son relaciones de igualdad, y a veces yo pienso que ni siquiera son relaciones de equidad, sino relaciones con lo diferente, que no tienen por qué ponerse sobre la balanza y ver cuál pesa más o cuál pesa menos, o cuándo pesa más o cuándo pesa menos, porque como no estamos compitiendo, en una cultura regulada desde la producción del capital y la producción de excedentes regulados a través de la eficiencia y la eficacia, que es la mayor cantidad de resultados en el menor tiempo posible con la menor inversión posible. Diríamos, eso lo aplicamos en la educación, eso lo aplicamos en la casa, eso lo aplicamos en todo, porque estamos, diríamos, hoy, el fuerte de hoy es el capital, digamos, la producción de dinero. Ese es el Dios de hoy, ¿sí? Al cual le doblamos la rodilla.
Y yo creo que no es eso lo que enseña la vida. Lo que enseña la vida, cuando uno ve los ecosistemas, es el equilibrio construido a partir de la convivencia de los diferentes. Pero no convivencia, no tolerancia entre los diferentes, sino necesidad de los diferentes. O sea, uno que falte, el equilibrio ecológico se destruye, el ecosistema se destruye, uno que falte. Porque ese uno que falte ayuda a construir ese equilibrio, la tolerancia, que yo pienso que es una palabra que había que eliminar del diccionario de la Real Academia de la Lengua, porque yo en un alto grado de sensibilidad humana permito que vivas, ¿no? La paz pasa por deconstruir la competencia. Tenemos que dejar de hablar de nuestras instituciones educativas, de educar en las competencias, ¿sí? Porque eso es enseñar a competir. Y eso es el mundo de los fuertes, la dominación de los fuertes, porque la competencia es el mecanismo a través del cual yo demuestro que soy más fuerte que. Y entonces no se trata de demonizar la competencia, sino de valorar más la colaboración, la solidaridad, el trabajo colectivo, la construcción colectiva, porque todo es colectivo, no hay nada individual, no existe lo individual, esa es una entelequia absolutamente falaz. La individualidad no existe, somos seres colectivos. Nuestra propia individualidad está construida a partir del aprendizaje con los otros y las otras. ¿Sí? Nada de lo que sabemos surge de nosotros y nosotras, todo surge colectivamente. De construir la competencia tiene que ver con la paz. De construir las relaciones jerarquizadas de poder, potenciando las dimensiones horizontales del poder que tiene que ver con la colaboración y todo eso, y de construir la competencia tiene que ver con la paz. De construir el unanimismo, creer que somos la medida de todas las cosas y que hay una sola verdad, y entender que las verdades son colectivas, históricas, momentáneas. Tiene que ver con la paz, tumbar todas las fronteras ideológicas que nos han montado, todas las fronteras del pensamiento. Esta es una cultura que construye las definiciones a partir de construir fronteras. Entonces, la principal frontera es la frontera más difícil de construir, que es la frontera entre el bien y el mal. Bueno, la vida tiene sus ritmos y esa es una de las cosas que tenemos que aprender. Entender los ritmos de la vida, yo creo que supone también ser un poco más humildes, porque nos educamos también con esa lógica del liderazgo omnipresente y omnipotente, que tenemos que ser esos líderes transformadores, no sé qué, no, es que uno simplemente es una célula más de la vida que aporta lo poquito que puede, ese pequeñito ser, ¿cierto? Y que la vida tiene una inteligencia y tiene construida a través de 3.500 millones de años, y que esa inteligencia no va a cambiar porque yo, como ser humano que me creo superpoderoso, pues incido para que cambie la historia, ¿no? La historia no cambia ese ritmo, la historia... Uno lo que sí puede hacer, y creo que es muy importante, es mirar los signos de los tiempos. Uno puede visibilizar los signos de los tiempos como se sienta uno a visibilizar un jardín y empieza a ver las formas de vida que hay en ese jardín, cómo está creciendo esta pequeña semilla, cómo esto que llamamos maleza es simplemente una regulación de la vida para conservar la humedad, ¿sí? Y entonces, si uno observa los ritmos de la vida, empieza uno a decir, no, lo que yo puedo hacer, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, yo debo hacer lo que puedo hacer. Y entonces empiezo a entender que el poder es poder donde puedo, ¿sí? O sea, transformar aquello que puedo transformar. La vida se transforma en gerundio. Para mí es el modo verbal más importante que tiene el idioma, es el gerundio, porque no habla ni del presente, ni del pasado, ni del futuro, sino de un presente continuo, sí, que es al tiempo pasado, presente y futuro. Entonces, la vida sucede fundamentalmente en gerundio. Entonces, ayudar a que la gente descubra el gerundio de la vida, a que vaya descubriendo que se está transformando. Y decir, uy, mire, si nos miramos como hombres o como mujeres hoy y nos comparamos con nuestros papás, nuestras mamás, nuestros abuelos, nuestras abuelas, uy, estoy cambiando. Estoy cambiando. Yo creo que es muy importante entender los ritmos de la vida.
Construir optimismo es muy importante porque si creemos que eso es posible, si creemos que eso está sucediendo, cada vez más gente se va a apuntar a ello. Si creemos que eso es una quimera, cada vez menos gente se va a apuntar a ello. Y apuntarse a ello no es construir un gran colectivo, una fuerza colectiva que va a transformar a través de una gran marcha. Sí, no, es esa fuerza que va construyendo la vida a partir de que se agrega energía positiva y optimista a eso. Estamos empezando a deconstruir que los fuertes siempre dicen la verdad, ¿sí? Y hoy ya vemos a los niños que cuestionan al papá y a la mamá. Eso es un signo de los tiempos. Eso es un signo de esperanza, ¿sí? Porque es la deconstrucción de la obediencia al poderoso, ¿sí? Y lo vemos también en nuestros colegios. Los profesores ya no saben qué hacer. No, es que hay que volver a los valores tradicionales. No, es que esta indisciplina. No, es que hay que aconductarlos nuevamente. No, es que ya no hay forma de aconductarlos en las formas en que los aconductábamos a través del miedo. Porque los adolescentes están perdiendo el miedo, ¿sí? Son signos de los tiempos. En medio de la paradoja, por supuesto. O sea, regulados a través del miedo, reproducen el miedo a través del cual son regulados, pero hacen actos de libertad cotidiana, ¿sí? Porque son hijos del tiempo. Y estamos transformando profundamente esta cultura, afortunadamente.